invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado está. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, es increíble. Todopoderoso, grande, es increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, y sentado está. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. Es como aceite sobre mi herida, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar
Buenos días, les extiendo mi saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Hoy es un día especial porque estamos celebrando el Día del Señor, un día que hemos separado para adorarle y hemos estado cantando estas lindas alabanzas y al mismo tiempo agradezco a nuestros hermanos que siempre nos bendicen con el talento que Dios les ha dado. Y también vamos a disponer nuestros corazones para escuchar su bendita palabra en este momento. Y para ello les invito que elevemos una breve oración a nuestro Señor. Padre eterno, en este momento nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que en esta hora puedas hablar a nuestras vidas, que tu palabra nos confronte, que tu palabra pueda animarnos, pueda fortalecernos porque lo necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartirles un breve relato, un pequeño momento del pueblo de Israel en su travesía en el desierto. Hay muchas historias durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo caminando en el desierto después de salir de Egipto. Y hay que tener en cuenta algo. Dios amaba a ese pueblo. Dios los saca de una condición de esclavitud, de una situación muy dura, una esclavitud de que nunca iban a salir por sus propias fuerzas, eso está más que claro. Y Dios en su infinita gracia y amor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo hace de formas milagrosas. Y uno de los milagros más grandes que registra la Biblia, y estoy seguro que muchos de ustedes o quizás todos lo han escuchado en algún momento, es el cruce por el Mar Rojo. La palabra nos dice que el mar se abrió en dos y por ahí cruzó el pueblo de Israel y de esa manera se concreta la liberación ante los egipcios. ¿Pero qué pasó? Este pueblo se olvidaba demasiado rápido. Este pueblo celebraba, se alegraba, ¿no?, por la victoria, por ver cómo Dios estaba orando, pero pasaba poco tiempo y se olvidaba de lo que Dios hacía y siempre estaban recordando lo poquito que tenían en Egipto. Eso era algo muy recurrente en toda esa travesía en el desierto. Y aquí en esta porción de Éxodo capítulo 17, del 1 al 7, vamos a encontrar también una escena en la cual el pueblo está en necesidad, pero una vez más se olvidan de Dios y empiezan a preguntar, Señor, ¿estás con nosotros? Y quizá esa pregunta nosotros también debemos de meditarla, si es que algún momento no lo hemos hecho o quizá en estos tiempos de dificultad. Alguno puede decir, Señor, ¿estás conmigo? Señor, ¿estás con nosotros? Señor, ¿realmente tú estás aquí en este lugar? Sé que muchos pueden hacerse esa pregunta a raíz de los diversos problemas, diversas pruebas que puede estar pasando. El verso 2 del capítulo 17 de Éxodo dice así: Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua, así que le reclamaron a Moisés: Tenemos sed, danos agua. No había agua, estaban en el desierto. Era una situación apremiante. Una cosa es que nosotros de repente no consigamos agua un día, pero es probable que ya estaban transcurriendo 1, 2 o hasta quizás 3 días y no encontraban agua y las pocas reservas que tendrían se irían acabando. Era una gran necesidad. El agua es vital, el agua es completamente necesario para todos nosotros. Como se dice, el agua es vida. Y ellos sentían pues que la vida se les estaba yendo porque no encontraban agua. Era algo muy, muy difícil y en el desierto, obviamente, las esperanzas no son varias en el propósito de conseguir agua. Y van hacia Moisés. Le reclaman a Moisés: Oye, Moisés, tenemos sed. Oye, Moisés, tú fuiste quien nos sacó de Egipto.
Oye Moisés, por ti estamos aquí. Es lo que empiezan a reclamar. Le demandan, empiezan a entablar un pleito contra Moisés y de alguna manera también lo hacen contra Dios. Israel pone en duda la justicia divina, esa justicia que los llevó a la salvación. Empiezan a dudar, empiezan a decir, no, ¿qué pasa acá? Esto no era lo que habíamos pensado, porque ellos creyeron, bueno, somos libres e inmediatamente vamos a ir a otro lugar donde vamos a estar cómodos y la vida será mucho mejor. Pero no, para llegar a esa tierra prometida había que pasar una serie de pruebas. Y en las primeras pruebas nomás el pueblo ya estaba fracasando. Ya estaban rindiéndose, decían, no podemos. Y este pueblo empieza a pedir cuentas a Moisés y de alguna manera a Dios. Empiezan a acusarle a él. Y esto a mí me lleva a pensar los momentos que podemos haber estado en una situación apremiante, los momentos que de una forma figurativa no había agua en nuestras vidas, los momentos en los cuales nos hemos estado muriendo de sed, pero no la sed en la cual se sacia bebiendo un vaso de agua, sino en la sed de recibir paz, la sed de recibir amor, de recibir esperanza, de recibir provisión. Entonces, encontramos esta misma figura en nuestras vidas. Nos encontramos en situaciones apremiantes y empezamos a reclamar, a decir, no tengo lo que estoy necesitando y es algo urgente. Y empieza uno a reclamar. Moisés les contestó, ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? El ser humano, por lo menos en su gran mayoría, de alguna manera busca responsabilizar a otra persona de la situación que puede estar viviendo. Para el éxito, muchos que dicen, bueno, yo me hice solo, ¿no? Cuando uno tiene éxito, bueno, yo me forjé solo, no necesité de nadie, y como que uno empieza, ¿no?, ahí a sentirse demasiado orgulloso de uno mismo. Pero cuando hay un fracaso, pero cuando hay un error y cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando hay una necesidad, ¿qué hacemos? O que hacen muchos, empiezan a culpar. Sí, pues no he logrado esto por tu culpa, ¿no? No puedo alcanzar esto en mi vida por tu culpa. Tú eres el culpable. Algunos culpan a sus hijos, por ustedes no he podido salir adelante. Algunos culpan a sus parejas, por ti me he quedado estancado, me he quedado estancada. Algunos empiezan a culpar a la pobreza, ¿no? Sí, es que él pudo estudiar porque su papá tenía plata, pero como yo no tenía plata, pues no pude estudiar. Y de alguna manera se empieza a buscar culpables. De alguna manera estamos viendo a quién reclamar la escasez, la necesidad. Este pueblo le estaba reclamando a Moisés y Moisés le decía, oye, pero ¿qué tienen que estar reclamándome a mí? Porque Moisés estaba entendiendo que ese reclamo hacia él, de una manera, era un reclamo hacia Dios. Y le dice, pues no duden del poder de Dios. Es como que estaban empezando de alguna forma ya a decir, ¿realmente Dios está con nosotros? ¿El Señor está con nosotros? Moisés, ¿no será que tú te has equivocado? Y tú de repente has seguido, ¿no?, alguna visión errónea. Empiezan las dudas en medio de la situación difícil. El verso 3 dice, pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. ¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Los reclamos empezaron a aumentar y la gente en su desesperación le decía a Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, para matarnos aquí de sed, para matarnos de hambre, para morir aquí en pleno desierto, juntamente con nuestros niños, con nuestros bebés, con los animales. Y así empezaron a reclamar y no habrían sido uno, habrían sido cientos de personas ahí gritando, ahí tratando de que Moisés haga algo. Este pueblo, no hay que olvidarnos, que todavía mantenía una mentalidad de esclavo, porque no había pasado mucho tiempo que había salido de Egipto.
Este pueblo todavía estaba esperando que otro hiciera algo por ellos. Y ellos eran incapaces de buscar soluciones. Ellos simplemente decían, haz algo por nosotros, ¿no? Tú nos sacaste, tú eres responsable de nosotros, así que Moisés, no sé qué haces, pero de donde sea nos consigues agua, ¿no? Ellos no tenían una mentalidad diferente, en la cual digan, bueno, veamos la forma de conseguir agua. Ellos no sabían producir, ellos simplemente trabajaban automáticamente para subsistir nada más. Pero ellos nunca habían tenido la oportunidad de soñar, la oportunidad de hacer un proyecto. Ellos no tenían la oportunidad de hacer algo grande, algo nuevo en sus vidas. Era una mentalidad que les estaba costando romperla. Entonces, ellos no sabían producir y era comprensible también la preocupación por su familia, niños en el desierto, personas mayores en el desierto. Entonces la situación era demasiado apremiante. Ahora, cuando la crisis llega, cuando vienen las pruebas y empiezan a tocar a nuestros hijos, la desesperación va a aumentar más. Cuando la enfermedad llega a nuestros hijos, quienes somos padres, empezamos a sufrir mucho más. Cuando una persona en una edad vulnerable, una enfermedad, una persona mayor, está muy enferma, también como hijos nos empezamos a preocupar. Como seres humanos que somos, empezamos a sufrir por las necesidades que puedan estar atravesando un ser amado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando alguien está enfermo? ¿O qué hacemos cuando nosotros mismos nos enfermamos? ¿Qué hacemos cuando perdemos el trabajo? ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a buscar culpables? ¿Empezamos a reclamar a Dios? ¿O simplemente ya uno se rinde, dice, bueno, pues no puedo hacer más, quedé así, ya pues moriré, me quedaré sin plata, bueno, ya me quedaré sin trabajar por mucho tiempo? O en fin, mucha gente se rinde. Mucha gente se resigna. Este pueblo estaba diciendo, pues necesitamos agua, haz algo. Pero el relato no dice que ellos fueron o buscaron soluciones. Quizá alguno por ahí habría intentado hacer algo, es lo más probable. Pero así como ellos, muchas veces podemos estar dudando del poder de Dios. Muchas veces podemos estar diciendo, ¿no? Antes de conocer a Jesús, antes de seguir el Evangelio, tenía menos pruebas que ahora. Eso lo he escuchado en diversos momentos. Pero yo te digo, mi hermano, mi hermana, no te quedes así, no te rindas. Sigue adelante, no te quedes con esa mentalidad que tenía el pueblo de Israel. El Señor transforma nuestra mente, el Señor va transformando nuestras vidas y nosotros tenemos que actuar como personas libres, tenemos que actuar como hijos de Dios y no rendirnos. La palabra nos enseña a ser más que vencedores en Cristo Jesús y por lo tanto no tenemos por qué rendirnos, sea la situación que estés viviendo. Si te quedaste sin trabajo, no culpes a nadie y más bien piensa cómo voy a volver a producir. Si alguien está enfermo, no culpes ya a nadie y piensa más bien cómo te vas a recuperar, cómo vas a ayudar a tu ser amado a recuperar la salud. Si has perdido a un familiar, has perdido a un ser muy querido, pues la vida continúa y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir o volver a soñar, tenemos que volver a anhelar vivir, tenemos que esforzarnos en salir adelante de la situación crítica al cual nosotros podemos estar enfrentándonos. La plegaria nacida de la fe, esa plegaria no va a dudar del poder de Dios. Hay que tener en cuenta ello, porque podemos orar y clamar en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad. Eso está bien, somos seres humanos, lo he dicho en diversos momentos. Hay que expresar lo que estamos sintiendo a Dios. Tenemos que ser muy honestos. Pero a veces nuestras plegarias tienen más parecido con las acusaciones que con las oraciones que brotan de la fe. Se acusa con frecuencia a Dios de habernos abandonado. Dios, ¿dónde estás? ¿Acaso no estás conmigo? ¿Acaso no estás con nosotros? ¿Cuántas veces podemos haber sentido que la presencia de Dios no estuviese ahí en nuestras vidas?
puede haber pasado. Pero nosotros no debemos de llenarnos de desesperación, de ira, de frustración y decir, bueno, Dios no está. No podemos hacer eso. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios entiende los reclamos del ser humano y no le niega una respuesta. Un ejemplo de una persona que reclama a Dios es sin duda Job. Job estaba sufriendo en carne propia la muerte de seres queridos, la pérdida económica, estaba sufriendo la pérdida de la salud. 3 cosas muy grandes, 3 áreas muy duras que nos cuesta a nosotros sobrellevar. Todo eso Job lo estaba viviendo. Y Job sin duda lleva a un juicio a Dios, empieza a cuestionarle, empieza a reclamarle, empieza a mostrarle que no está actuando justamente. Y aparecen sus amigos. Y estos amigos tratan de jugar a ser abogados de Dios. Y obviamente lo hacen desde su propia experiencia, o mejor dicho, de lo que ellos habrían escuchado. Pero encontramos a Job poniendo énfasis en obtener una respuesta de Dios. Y él dice de la siguiente manera: ¿cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Dios estaba siendo sometido a juicio por el mismo Job. Los amigos, por más que decían cosas, o sea, que habían cosas que hasta no venían al caso, Job empieza a mostrar su ignorancia. Y Job se da cuenta que Dios siempre estuvo ahí. Y Job termina rendido ante el poder de Dios. Y termina diciendo: yo había oído hablar de ti, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden verte. Ahora yo puedo conocerte más en este momento de dolor. Ahora puedo conocerte más en este momento de gran prueba, en este momento de angustia. Sé que tú nunca me abandonaste. Así concluye Job, así concluye ese momento tormentoso que pasaba. Y nosotros tenemos que aprender de ello. Sí, hay momentos en los cuales vamos a reclamar, vamos a desahogarnos ante la presencia de Dios por las diversas cosas que podemos estar viviendo. Pero al final estoy seguro que vamos a conocer más de la presencia de Dios en los momentos de gran dificultad. Pero el pueblo de Israel no lo estaba entendiendo así. El pueblo de Israel solamente se enfocaba en el problema nada más. El pueblo de Israel se enfocaba en la necesidad que tenía y no les importaba nada más. Solamente querían que Moisés y Dios hagan algo ya, inmediatamente. Eso era lo que querían el pueblo de Israel. El verso 4 dice: entonces Moisés le pidió ayuda a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con esta gente? Poco les falta para matarme a pedradas. Moisés se acerca a Dios, le empieza a pedir ayuda, le empieza a decir: Señor, mira lo que está pasando. Señor, ¿qué hacemos con esta gente? Señor, mira, me quieren matar. Sin duda hay temor, hay preocupación, también hay frustración de parte de Moisés, porque esta gente era demasiado compleja, era muy complicada. Entonces, vemos que Moisés se acerca a Dios con una mejor actitud que el pueblo. El pueblo va a reclamar así de una forma descarada. Moisés le expresa sus emociones, sus sentimientos, expresa cómo realmente se está dando aquella situación. Y Dios responde. Dios le dice: cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. En esa situación difícil, Dios se hace presente. En medio del clamor de su siervo Moisés, Dios aparece y Dios obra en una forma especial. Dios actúa. Mis hermanos, mis hermanas,
A veces vamos a sentir que Dios se demora una eternidad, pero sabes que Dios siempre va a actuar en su momento, en su tiempo, en el momento a veces que menos lo esperas, de las formas que menos lo esperas, pero Dios va a actuar como lo hizo en este momento. Esa gente que estaba reclamando ahora estaba recibiendo agua. Y uno dirá, pero pastor, igual recibió su bendición. Sí, es cierto, porque la misericordia de Dios es grande. Sin embargo, quiero que sepan algo, o mejor dicho, que lo recuerden. Estas personas que estuvieron reclamando constantemente no llegaron a la tierra prometida. Estas personas recibieron algunas bendiciones de parte de Dios, es cierto, pero ¿saben qué? Pudieron haber recibido mucho más. Pudieron haber tenido una mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasó? En todo momento desobedecían a Dios, en todo momento eran personas ingratas, personas que no podían ver la magnitud del poder y el amor de Dios. Y no llegaron a la tierra prometida, murieron en el desierto. Ahora, todo lo acontecido dejó unas huellas desagradables, unas huellas que espero en el Señor ninguno de nosotros la dejemos. Verso 7. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese lugar quedó marcado con dos nombres, la verdad, muy negativos. Uno, Meribá, significa reclamo. Pero no ese reclamo justo, sino un reclamo injustificado, un reclamo que más tiene que ver con un berrinche, un reclamo en una forma desagradable. Así quedó registrado ese lugar. Y también quedó registrado con el nombre de Masá, que significa duda. Miren esas huellas que dejaron estas personas. Reclamo, duda. Ahora pensemos en nuestras vidas. ¿Qué huellas queremos dejar? ¿Queremos dejar las mismas huellas de reclamo, de queja, de duda, de ingratitud? ¿Qué huellas queremos dejar a nuestra familia, a las generaciones que vienen tras de cada uno de nosotros? Hay que pensar en ello, porque no nos damos cuenta. A veces creemos que la actitud que tengamos, sea buena o mala, solamente va a quedar ahí, pero nos olvidamos que nuestras actitudes repercuten en nuestra propia historia, en nuestra generación, en nuestra descendencia. Sé y entiendo que puedas pasar por un gran problema, unas situaciones difíciles, adversas, pero tengan cuidado y tengamos cuidado todos con qué actitudes respondemos. Tengamos cuidado cómo nosotros nos estamos acercando a Dios. Y tengamos cuidado en dejar estas huellas horribles. Dejemos huellas de paz, dejemos huellas de amor, dejemos huellas de esperanza, huellas de gratitud. Dejemos huellas de misericordia, en fin, tantas huellas que podemos dejar. Huellas que exaltan el nombre de Dios y huellas que traen bendición a nuestra familia, a nuestra descendencia. Hermanos, hermanas, necesitamos la ayuda del Señor en todo momento. Como mencioné, puedes estar pasando un momento difícil, pero acerquémonos a Dios con un corazón humilde. Expresemos nuestros sentimientos, así como lo hizo Moisés, ¿no? Empezó a decir, Señor, mira, parece que me quiere matar. Estaba mostrando temor, estaba mostrando preocupación, frustración. Y sí hay que hacerlo. Tengamos cuidado también en creer que Dios no está ahí. El pueblo ya dijo, Dios ya se olvidó de nosotros. Es cierto, Él abrió el Mar Rojo, cruzamos, ahí murieron los enemigos, pero ahora estamos acá solos en el desierto. A veces nos podemos sentir así, solos en el desierto. A veces sientes que tu travesía lo estás
lo estás pasando solo o sola. Pero te puedo asegurar que Dios está contigo. Nada más que hay momentos que Dios guarda silencio. Hay momentos que Dios se queda quieto, estático, porque está esperando ver nuestra reacción. Ese pueblo fue puesto a prueba y no pasó la prueba. Moisés pasó aquella prueba, porque a pesar de todo, creyó en Dios. Iglesia, amigos, amigas, Dios siempre está con nosotros. Si en algún momento tienes esa tentación de decir, ¿realmente el Señor estará con nosotros? Quita ese pensamiento de tu mente y acércate a Él y dile con toda convicción, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Oramos. Señor, tú sabes cómo estamos ahora. Tú sabes, Señor, las pruebas que pasamos. Tú sabes, Señor, qué dificultades atravesamos en el día a día. Solo tú lo sabes. Señor, te pedimos perdón si en un momento nos hemos acercado ante ti con una actitud incorrecta, en un tono de reclamo, un tono de queja, un tono de ingratitud. Perdónanos, Señor, si en un momento hemos actuado así. Perdona también, Señor, las actitudes que podamos haber tenido ante un ser amado, ante el prójimo. Perdónanos, Señor. Queremos cada día mejorar nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras actitudes, Señor. Vivir siempre en una forma agradecida, vivir siempre tratando correctamente al prójimo. Señor, ayúdanos. Sé que tú harás una obra. Sé que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, sé que a pesar de las pruebas, tú estás con nosotros y tú nos vas a levantar. Sé que a pesar de las dificultades económicas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pérdida de un ser amado, sé que tú, Señor, estás con nosotros. Entiendo que por rato sintamos que estamos solos, pero sabemos que es solo una prueba nada más, porque tú nunca te vas de medio de nosotros. Tú siempre estás ahí, estás conmigo, estás con mi familia, estás con mis hermanos. Sé que tú estás ahí. Padre, te agradecemos, porque a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar de las adversidades, tú sigues aquí con nosotros. Y solo nos queda darte las gracias, solo nos queda decirte, Señor, gracias por tu fortaleza, gracias porque siempre, Señor, nos acompañas. Te agradecemos por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga. Nos encontramos el día martes a las 7:30 de la noche. Que la paz de Dios esté contigo. Un abrazo. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, es increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está.
Oh, oh, oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo es increíble.